Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 1 de mayo, es un día de asueto, pero para mí, pues no. Me voy a dedicar hoy a grabar esta clase y pues ya en días anteriores la estuvimos preparando. Bueno, pues llegó el día esperado para todos, el día del apocalipsis. ¿Verdad? Todo mundo con esta palabra le entraña muchos sentimientos. Hay quienes el tema del apocalipsis es un tema de morbo, sobre todo a los chavos, ¿no? Todo aquello que suena apocalíptico, pues es atractivo, es curioso, misterioso. Pero también para muchas personas hablar de apocalipsis es un tema tabú, es un tema tabú, es un tema que da miedo. Hay mucha gente que el simple escuchar apocalipsis le causa miedo, lo rechaza, no quiere adentrarse a él, porque pues ciertamente, o sea, nuestro libro del Apocalipsis se ha rodeado de muchos mitos que pues se le ha hecho una gran injusticia a este libro bíblico. Y entre muchos cristianos que no quieren adentrarse a este libro. Una cosa es cierta, es un libro que sí tiene su complicación, tiene su misterio, pero es un libro muy, 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 muy hermoso. Es ahí en su cuadernito, pues, por eso yo les anexé, que bajé ahí precisamente del portal de Vaticano.va, les anexo dos temas, dos catequesis que hace el Papa Benedicto XVI sobre el tema del Apocalipsis, pero lo hace en torno al tema de la oración. ¿Por qué? Porque el tema del Apocalipsis, o el libro del Apocalipsis, es una gran oración en toda su narrativa. Es más, también lo podemos catalogar como un gran libro de liturgia. Es un libro de oración litúrgica. Vaya, ahí vemos plasmado nuestras liturgias cristianas muy, muy claras. Simplemente las tenemos que detectar. Y por otro lado decir, pues que es un libro que para todos los cristianos debería ser un libro de esperanza, más que de miedo, de esperanza. Muy bien, bueno, con esta pequeña introducción vamos a comenzar con nuestro tema, que calculo que van a ser 3 sesiones, porque pues aparte de que es un libro muy hermoso, tiene material vastísimo, no solo para 3 sesiones, sino para muchas más, y podernos meter a cada detalle, cosa que no vamos a poder hacer, pero al menos vamos a descubrirlo y entenderlo desde su parte más general, tratando de meternos un poquito a algunos detalles, pero pues simplemente la intención es conocerlo, apreciarlo, valorarlo, enamorarnos de él y entenderlo como un libro actual para nuestra realidad. Y no solamente por lo que estamos viviendo, sino es que el libro del Apocalipsis narra la realidad humana, la historia de la salvación. Muy bien, pues vamos a comenzar con la presentación, que sería Apocalipsis, primera parte, así como las novelas, nos vamos a ir por partes. Y pongo esta primera imagen porque pues es indiscutible que cada vez que hablamos de Apocalipsis nos va a remitir a una serie de imágenes que pues nos han traído, sobre todo Hollywood, pero también muchos escritores, muchas series de televisión, donde hablar de Apocalipsis es sinónimo de zombies, destrucción, catástrofes, sufrimiento, muerte. ¿Ya? Para nosotros, esa es como la imagen inmediata que nos da. Es más, como cristianos en nuestro lenguaje cotidiano, usamos expresiones como apocalíptico para hablar de los sucesos de destrucción. Por ejemplo, ahora que fueron los terremotos, pues hablábamos de que estábamos viendo situaciones apocalípticas y qué hablar del tsunami. Es más, aquí la imagen pues, es de un gran tsunami que invade toda la Tierra. Cuando hablamos del tsunami en Oriente, pues también, ¿no? Le damos ese título. Y actualmente, pues también en muchos lugares de Internet estamos encontrándonos estas expresiones, estamos viendo una época apocalíptica en torno a esta pandemia del COVID. Pero, pero pues realmente es algo muy alejado a la realidad.
Muy bien. Vamos a comenzar por el título. La palabra Apocalipsis viene del verbo griego apocalipto, que significa revelación. Fíjense, o sea, de entrada no viene de, no quiere decir esta palabra algo relacionado con la muerte, sino es revelación, ¿no? Es retirar el velo, ver a través de, descubrir lo oculto. Y va en sintonía a la revelación hecha por Dios a los hombres de cosas que solo Él conoce sobre las realidades de la historia. Aquí vamos a encontrarnos un trinomio en este tema del Apocalipsis, donde interviene Dios, que revela, interviene Juan, que es quien recibe la revelación, y también intervienen los hechos de la historia, o sea, la historia humana. Pero ahorita lo vamos a ver. El libro del Apocalipsis habla del poder de Dios que vence al mal y de su preocupación por la salvación de los hombres. Entonces empezamos a descubrir un tema que no habíamos puesto mucha atención. Entonces Apocalipsis no quiere decir muerte, ¿verdad? Como mucha gente ya lo tiene como etiqueta, sino el tema de Apocalipsis es la lucha que Dios hace con su poder para vencer al mal. Es el combate al mal. Entonces, de entrada, es un libro que nos empieza a hablar de esperanza, nos habla de vida y nos habla de consuelo, nos habla de salvación. Entonces, el tema de muerte, pues, tiene que ver mucho con una mala lectura que se ha hecho del Apocalipsis. Bien, aquí hice algo muy feo porque no se alcanza a leer bien. Me voy a poner mis lentes, pero usé el prólogo, que son los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis, para entender como lo hemos hecho ya con los evangelios. Usando el prólogo entendemos mucho de la finalidad y el contenido de este libro. Bien, el prólogo comienza diciendo así, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3 del libro de Apocalipsis. Dice, revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para manifestarse a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y lo pongo hasta con rojo, ¿no? Suceder, o sea, es Cristo, verbo eterno que revela en unión con el Padre, dispuesto en la voluntad del Padre, pero en relación a temas del tiempo, lo que va a pasar entre los hombres, porque en este momento estamos hablando de un Jesús resucitado que está en la gloria, que vive en la unidad del Padre, ¿no? Pero es una divinidad que se entremete a nuestra realidad terrena, se entremete a nuestra realidad de tiempo y materia. Bien, dice, el ángel, dice, él envió a su ángel, o sea, ¿quién? Jesucristo. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Y aquí me quiero detener poquito, porque si recuerdan, en los otros libros juánicos que hemos estado viendo, no se usaba ni aparecía el nombre de Juan. ¿Sí recuerdan cómo reconocíamos al apóstol en el Evangelio de Juan? A ver, hagan memoria. Bueno, pues recordemos que al apóstol Juan nunca se le dijo Juan, se le decía el discípulo amado, y también se le reconocía el otro título, era el discípulo que se recostó en el pecho del maestro, el otro discípulo, sí, era como el apóstol Juan estaba dentro de un halo de misterio. Nunca se le mencionó como Juan. Ahora, si nos vamos a las cartas juánicas que vimos la semana pasada, ¿cómo se le reconoce al apóstol Juan? Se le reconoce como presbítero. ¿Se recuerda, no? En la segunda y tercera carta se le reconoce como el presbítero o el anciano.
También se le reconoce como el testigo, es otro título que se le da, pero en Apocalipsis aquí sí lo dicen con todas sus letras. El siervo Juan. Bien, continúo. Dice, que ha dado fe de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo de todo lo que vi. Que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vi. Aquí de nuevo Juan se presenta como un testigo y recuerden la primera carta de Juan, ¿no? En su prólogo, todo lo que tocamos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que oímos, lo que tocaron nuestras manos. O sea, viene otra vez el Apocalipsis con este lenguaje muy juánico, el testimonio, lo que ven, lo que tocan. Continúo. Después, ya aquí en el versículo 3 dice, dichoso el que lea y dichoso los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Otra vez, concepto de tiempo, de historia humana. Pero fíjense cómo comienza diciendo, dichosos, felices, gozosos, contentos en el Señor. O sea, quien lee el Apocalipsis debe de experimentar dicha, alegría, gozo. Ahora la pregunta es, ¿por qué a nosotros no nos pasa eso? La respuesta es seguramente porque nuestra vida que vivimos no es la vida de un verdadero cristiano. Estamos tan apegados a nuestras realidades mundanas que al leer el Apocalipsis nos da miedo. Pero aquel que vive como verdadero discípulo de Cristo, al leer el Apocalipsis debería de encontrar un gozo, una dicha, porque el Maestro, porque el Señor cada vez está más cerca, ¿no? Porque el Señor va a vencer en una batalla, entre grandes batallas, porque son muchas batallas, va a vencer al mal. Aquí quiero nada más también destacar otro elemento. Bueno, por un lado está dichosos los que lean, los que escuchen estas palabras. Y dice, de esta profecía. Aquí es, en esta palabra, el mismo Apocalipsis se está adentrando a un género literario que es el género de profecía. Ustedes ya habían visto en su módulo de Sagrada Escritura, ya habían visto a los profetas del Antiguo Testamento y decíamos, ¿no?, que son 17 profetas que están bajo este género literario de profecía. Mientras que en nuestro Nuevo Testamento vamos a tener solamente Apocalipsis como un libro que lo vamos a considerar dentro de este género profético, ¿verdad? Y aquí va a tener pues todas las connotaciones de profecía y no necesariamente, recordemos, ¿no?, que una profecía tiene que ver con las visiones del futuro. O sea, si recuerdan sus clases de profetas del Antiguo Testamento, los profetas eran hombres que no nada más hablaban del futuro, sino eran hombres que hablaban de su presente y advertían, anunciaban y denunciaban las realidades de su presente. Y claro, también ese presente iba en relación a un futuro. Y algunos pocos de ellos tenían visiones de un futuro. Lo mismo le vamos a aplicar al Apocalipsis. No tiene que ver con visiones de un futuro. No lo podemos encerrar nada más en esa clasificación, sino es un libro actual que habla de una realidad de hoy, que es un anuncio y una denuncia de nuestra realidad. Es un señalamiento también de las ventajas de tener una vida cristiana y de las desventajas de traicionar la alianza con el Señor. Y también, pues claro, tiene una clave de futuro, pero hay que entenderlo en esa dimensión profética, no nada más como un libro que nos viene a hablar de cosas futuras, ¿no?, esperando que van a pasar. Bien. Y bueno, que dice, y que tengan en cuenta lo escrito en ella porque el tiempo está cerca. Ya hace 2000 años se decía esto, ¿no?, el tiempo está cerca. Y hoy seguimos diciendo el tiempo está cerca.
porque para Dios el tema del tiempo es relativo. Solamente para nosotros los hombres andamos contando el tiempo, y para nosotros pues sí tiene toda una connotación, una realidad muy inmediata, pero en el tema de Dios, el tema de tiempo es relativo. Por eso no sabemos cuándo es el día ni la hora, ¿no? Lo que Jesús revela a sus apóstoles, porque este tiempo que está cerca es relativo, no lo sabemos. Bien, contenido. El centro de todo el Apocalipsis es Jesucristo. Ahí empezamos a encontrar una clave. Ya decíamos, ¿no? Por un lado, una característica es Apocalipsis es revelación. Dios que revela. ¿A quién? A uno de sus apóstoles, que es Juan. ¿En relación a qué? A los acontecimientos que van a pasar en el tiempo. Pero aquí nos presenta ahora, ¿cuál es la clave de esta lectura? Pues es Jesucristo, porque Jesucristo es el centro del tiempo. Él es alfa y omega, el que era, el que es y el que va a venir. Entonces, todo el Apocalipsis va en clave de Cristo. Pero es un Jesucristo lleno de gloria, no es el Jesucristo que andaba en los evangelios en cuerpo humano, en realidad humana, sino estamos ya hablando del Cristo en cuerpo humano, pero glorificado. Un Cristo lleno de gloria y majestad y divinidad. Y este Cristo va a intervenir en la historia. Dice que actuó en toda la historia humana combatiendo contra el mal. Entonces aquí una de las imágenes, aquí nos van a aparecer muchas imágenes de la persona de Cristo, ¿no? Primero, nos lo va a presentar como sacerdote. Aquí ya en el capítulo 1 nos lo van a presentar como aquel que da mensaje a las 7 iglesias y está vestido con una túnica sacerdotal y con un cinturón dorado a modo de rey. Tiene sus cabellos blancos también ahí en el capítulo 1 que están representando eternidad. También tiene sus pies de bronce bruñido, o sea, como un bronce que está todavía al fuego, ¿no? Donde habla de firmeza, de poder, de autoridad. En su mano tiene 7 estrellas, que son ángeles, los cuales estos ángeles pues representan el dominio, ¿no?, de Cristo, que es quien gobierna. Se los presenta con una lengua de espada de doble filo, porque nos habla de aquel que tiene su palabra, tiene poder. Nos lo presenta el Apocalipsis también a Jesucristo como un cordero manso, ¿no? Pero también nos lo presenta como el león de Judá, por su majestad, su autoridad. También nos lo presenta cabalgando en un caballo blanco y con una corona, a modo de un general que va combatiendo al mal. Vamos a encontrar muchas imágenes de Jesucristo dentro del mismo Apocalipsis. Bien, vamos a pasar al autor. Es muy claro quién es el autor, pues es San Juan. En el Apocalipsis nos lo van a mencionar en 4 ocasiones. Aquí se los pongo, ¿no? Nos lo menciona en capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 9, capítulo 22, versículo 8. Son las veces en que se menciona a Juan como autor y aquel que está recibiendo la revelación. Y el mismo Apocalipsis se encarga de decirnos que Juan se encontraba desterrado en Patmos por orden del emperador Domiciano, un emperador romano, probablemente entre el año 96. La persecución anda destrozando toda la iglesia de Cristo y Juan se pregunta angustiado, ¿por qué Dios permite tanto mal, tanta persecución? Aquí Juan está también usando un lenguaje de profeta, porque si decimos que el Apocalipsis es una profecía, pues entonces Juan es un profeta que está recibiendo la revelación. Entonces Juan, profeta del Nuevo Testamento, va a empezar a usar todo un lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, aquí esta expresión de lo que estamos viendo, un Juan que pregunta, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué tanto mal?
pues entonces estamos escuchando palabras similares a las que usaba el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. Y les voy a leer ahí al profeta Habacuc del Antiguo Testamento que dice: ¿hasta cuándo, Yahvé, pediré auxilio sin que tú me escuches? Clamaré a ti violencia sin que tú me salves. ¿Por qué me haces ver injusticias mientras tú miras la opresión? Ante mí hay rapiña y violencia. Se suscitan querellas y discordias. Este lenguaje de Habacuc del Antiguo Testamento se parece a Juan. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí me meto en otro tema. El Apocalipsis, al ser un libro profético, donde hay un profeta que está usando un lenguaje del Antiguo Testamento, va a usar muchas de las claves del Antiguo Testamento para poder entender el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis, aunque esté en el Nuevo Testamento, trae fuertísimas claves del Antiguo. Muy bien. San Juan es el autor de este libro, se encontraba desterrado en Patmos. No, esto ya lo leí. Bien, aquí pasamos. Este es un pequeño recuadro que es un agregado cultural que estoy poniendo, donde vienen pues todos los emperadores del Imperio Romano y un poquito que para ayudarnos como a ubicarnos en el tiempo. Miren, aquí donde dice siglo I, dice dinastía Julio Claudia. Aquí pongo al primer emperador, que es César Augusto, y este lo vamos a recordar por el evangelista Lucas, ¿no? Y Lucas nos dice que Jesús nace en épocas de César Augusto. ¿Quién gobernó? Aquí pongo la fecha, del año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. O sea, a César Augusto le toca el nacimiento de Jesús. Pero Jesús muere en épocas de Tiberio. Aquí pongo Tiberio, quien gobierna del año 14 después de Cristo al año 37. Nos vamos más abajo y aquí encontramos a Nerón, César Nerón, o Nerón César, que sería del 54 al 68. ¿Por qué pongo Nerón? Porque mucho de las claves que vienen en el Apocalipsis es con clave a Nerón. Nada más y nada menos. Aquí lo presento en el cuadernito. A ver, déjenme busco la página para sintonizarnos en la página 2, donde vemos, ¿no?, que el famoso número de la bestia, el 666, pues no es otra cosa que un número que surge a través de la suma de las letras hebreas, que cada letra hebrea está siendo representada por un número, y que la suma de todas es 66, y estas letras son las letras de Nerón César o Nerón Kaiser, que claro, escrito Nerón César en hebreo, cada una de sus letras tiene un valor numérico que al sumarlo son 666. Quiere decir que San Juan, en su Apocalipsis, pues mucho de lo que va narrando y muchas de las claves y mucho de lo que ve Juan, pues tiene que ver con esta persecución de Nerón. Pero hasta el final, miren, aquí al final se encuentra Domiciano, quien también es un emperador romano, quien impulsó otra persecución contra los cristianos. También fue una persecución muy cruenta, muy despiadada, en el año 81, del 81 al 96, que es el periodo cuando San Juan, pues escribe el Apocalipsis. O sea, estamos viendo un San Juan que va recogiendo un cúmulo de acontecimientos históricos y que muchos de ellos tienen que ver con las persecuciones de los emperadores, no solamente de Domiciano, sino también Nerón y otros tantos que están entre ellos, ¿no? Muy bien, la fecha de composición del libro se va a situar hacia el final del siglo I, entre los años 95 y 98, época del gobierno de Domiciano. Muy bien. Y aquí
eh, pongo otro otra parte del Apocalipsis para poderlo analizar, porque es donde San Juan pues, revela estos datos. Ahí en el capítulo 1, versículo del 9 al 11, nos dice: yo, vuestro hermano Juan, aparece de nuevo su nombre, soy copartícipe de la tribulación, del reino y de la paciencia en virtud de nuestra unión con Jesús. ¿Qué nos dice Juan? O sea, yo, Juan, que estoy participando también junto con toda la iglesia de la tribulación, o sea, también estoy viviendo en mi carne la persecución. Ya para este momento Juan ya fue apresado, ya fue martirizado, pero no muere en el martirio, y como no muere, pues es expulsado a Patmos. Entonces es un Juan que está hablando, pues yo también estoy viviendo en carne propia la persecución. Pero dice, pero esta persecución la estoy viviendo con paciencia, en virtud de nuestra unión con Jesús. Bien, después dice, estando yo en la isla llamada Patmos, la isla Patmos, para ubicarnos, no puse el mapa, se me pasó, pero si vemos nosotros el mapa del Asia Menor y nos vamos ahí, encontramos Éfeso, que es la ciudad donde vive San Juan y donde vive es más con María, la madre del Señor. Vamos a ver que Patmos es una isla que está frente a Patmos, muy cercana, posiblemente estará a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros adentrándose al mar. Ahí está este famoso Patmos. Dice, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. O sea, él mismo dice, estando en Patmos, sigue él predicando la palabra del Señor. Y después nos da un dato. Caí en un éxtasis el día del Señor. Y aquí hay una clave interesante. Uno, que Juan cae en un éxtasis, donde va a recibir todas las visiones proféticas. Y la otro dato es que es el día del Señor, o sea, es un domingo. No hay que perder en vista esto, ¿no? Esto nos lo explica muy bien el Papa Benedicto XVI. O sea, es un domingo, el día en que la asamblea de cristianos se reúnen a alabar al Señor, el día de la resurrección. En pocas palabras, es el día de la misa. Entonces vamos a adentrarnos a un día litúrgico, a un día eucarístico, al día en que la asamblea, el pueblo, ora al Padre y se une a Cristo en un solo cuerpo para entregar a Cristo ahora como víctima al Padre, entregar todos los dones que hemos recibido de él. Bien, entonces ahí está el dato, ¿no? Patmos, hay un éxtasis, el domingo, día del Señor. Y dice, oíd entonces detrás de mí una voz estruendosa, como un sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Bien, vamos a encontrarnos que aquí dos datos. Uno es que el modo en que Dios le revela a Juan es a través de visiones, porque aquí dice, escribe en un libro lo que veas, son visiones. Recordemos que a los profetas del Antiguo Testamento no todos tenían visiones. Por ejemplo, si vamos a Samuel, ahí en el primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, vamos a recordar que a Samuel se le decía el vidente. O sea, Samuel también recibía visiones. ¿Qué otros profetas del Antiguo Testamento sabemos que tuvieron visiones? Pues sabemos que también tuvo visiones Ezequiel, Daniel, Isaías tuvo unas pocas visiones, pero no toda la revelación que Dios le hacía a Isaías era a través de visiones. Había oráculos, ¿no? O sea, escuchaban la voz de Dios. Entonces vamos a ver que es un libro eminentemente profético. ¿Y qué otro dato pongo aquí? Pues aquí encuentro un dato interesante donde dice, oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, es una voz, pero como un sonido a modo de trompeta, algo parecido a una trompeta.
Y cuando nosotros nos vamos allá al libro de Éxodo, para que vean cómo el Apocalipsis tiene toda una clave, tiene una clave en el vocabulario, en el lenguaje, en expresiones y en mensajes del Antiguo Testamento. Bien, aquí me estoy yendo ahorita al Éxodo. A ver, déjenme, me ubico. En Éxodo 19, precisamente cuando Moisés sube al monte Sinaí, dice, fíjense aquí, es capítulo 19 de Éxodo, versículo 16. Dice, el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Eso es lo que Moisés veía en el monte Sinaí, truenos y relámpagos. Después, ¿qué más veía? Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompetas. Ahí está la coincidencia, ¿no? El lenguaje, el modo. Y no quiere decir, y no necesariamente quiere decir que San Juan esté copiando las expresiones de Moisés en el Éxodo, sino de que seguramente Juan pues ya conocía este texto, pero cuando Juan escucha este sonido de la voz de Dios, seguramente cuando Dios habla con unos sonidos tan raros para nuestra audición terrena, que lo que más se le puede asemejar es como si hubiera entre sus palabras sonidos de trompetas, ¿no? Quizás en eso está la coincidencia que los dos profetas, Moisés y Juan, están un poquito hablando sobre ese tema de las trompetas, y se va a repetir en el Antiguo Testamento. Bien, bueno, aquí es todo un texto, no lo voy a leer, pero es para tratar de decir que durante un tiempo, bueno, se dudó que el apóstol Juan fuera el autor del Apocalipsis. Es más, el Apocalipsis no entró fácil al canon. Aquí en este dato que pongo en pantalla, pues hablo de que ya para el siglo V las iglesias orientales aceptan, ¿no?, que entre al canon en Oriente el Apocalipsis. Poco a poco, en la iglesia se fue aceptando y reconociendo. Todavía en el siglo II había quienes lo discutían, siglo III, hasta que, bueno, al final reconoce la iglesia oriental y occidental, reconocen que este documento es un libro escrito por un apóstol, por el apóstol Juan, y eso es lo que le da valor, le da autoría y le da canonicidad, ¿verdad? Si este libro no fuera reconocido como escrito por un apóstol o dictado por un apóstol o predicado por un apóstol, aunque lo haya escrito un discípulo de segunda generación, pues simplemente no entra el documento al canon. Pero una vez que se queda la certeza de que es el apóstol Juan quien transmite estas enseñanzas, pues ya se convierte en un libro canónico. Destinatarios. ¿A quién iba dirigido el Apocalipsis? Pues a cristianos de segunda generación, los cuales habían sido diezmados por varias, no ha sido una. Recordemos que ya Nerón y Domiciano ya habían practicado persecuciones, y fueron varias, entre ellos dos hubo otras menores, de menor intensidad, pero también las hubo. Aunque esta está en la coyuntura histórica del Apocalipsis, su alcance no se detiene aquí. Es un dato importantísimo para comprender todo el escrito. Todo depende de los valores eternos. Finalidad. Pues la finalidad es dar consuelo a quienes viven en medio de las persecuciones. San Juan quiere hacerles ver que nada deben temer, aunque por algún tiempo sufran por el nombre de Cristo. El resucitado regresará y les dará un premio mayor al desgaste doloroso. Llegará el día de Dios y de su victoria. En pocas palabras, el Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de consuelo. El cristiano que vive en penumbras, pero no solamente es el cristiano de hace 2000 años, es el cristiano de hoy. El cristiano de hoy que hoy ve amenazada su fe. El cristiano de hoy que ve
que ve la injusticia a su alrededor, el cristiano de hoy que ve la muerte, el cristiano de hoy que ve el dolor de nuestro pueblo, el cristiano de hoy que ve los ataques al nombre de Dios, el cristiano de hoy que ve cómo los enemigos de la fe se ensalzan, gobiernan y dictan leyes antihumanas, antivida, y que sufre. Es un cristiano que se está cuestionando el por qué el mal está gobernando, por qué el mal avanza tan rápido. Pues este es un libro de esperanza, ¿no? Donde pues, nos va a poner en clave de Cristo y nos va a poner cómo Dios en su justicia va a poner las cosas en su lugar en el momento en que Él determine. Porque pues Dios en su voluntad tiene un misterio, ¿no? Que solo Él conoce. Pero en esa fe, en esa esperanza, el cristiano se acoge y espera la recompensa de Dios. Características literarias. El Apocalipsis es un género literario que se usaba en la época. Este Apocalipsis no era el único que fue escrito, ¿eh? Hubo más Apocalipsis. Por eso era tan cuestionado. Y precisamente por el estilo de escritura, por este género que es, se cuestionaba mucho cualquier Apocalipsis y se dudaba, ¿no?, de su autenticidad. Pero hay que decir, el Apocalipsis fue usado también como una forma de escritura por varios profetas del Antiguo Testamento. Entre ellos tenemos a Ezequiel y Daniel. Al ratito voy a leer algunas partes de ellos para ver cómo pues, ellos también en algunas partes de sus libros escribieron usando el género literario de Apocalipsis. ¿Pero en qué consiste este género literario? Bueno, es un género literario que tiene que ver con la profecía, el anuncio, pero también se caracteriza por usar mucha simbología, ¿verdad? A través de estas visiones se van viendo símbolos, o sea, no se están viendo realidades tal cual, sino lo que ven estos profetas son simbologías y estos símbolos tienen un mensaje oculto que para muchos es muy oculto, pero para un grupo determinado, esas claves, esos símbolos, tienen mensajes que no son ocultos, o sea, son muy claros, ¿no? Entonces estamos hablando de que San Juan, cuando escribe su Apocalipsis, las comunidades cristianas de esa época entendían claramente los significados de cada símbolo. O sea, no les eran extrañas. Y ellos lo entendían, más bien los romanos, que leían el Apocalipsis, no le entendían ni la jota, porque no entendían las claves de los símbolos. Entonces, aquí viene otro punto. Para nosotros poder entender el Apocalipsis, tenemos que entender las claves con las cuales está escrito el Apocalipsis para poderlas, al ver un signo, un símbolo, poder interpretar con esa clave y poder entender qué nos está queriendo decir Juan. Y una vez que las tenemos esas claves, vamos a ver que el Apocalipsis no es tan complejo. Digo, sin quitarle de que de suyo es un libro, pues, que sigue teniendo sus complejidades. Aquí quiero meterme otro dato. Ya que estamos en este tema de los símbolos, de las interpretaciones, y me estoy adelantando un poquito, pero quiero decir que el Apocalipsis, como libro bíblico para interpretar, todavía hoy tiene sus dificultades de interpretación para la misma iglesia. A ver, dentro de la iglesia, dentro del magisterio de la iglesia, hay muchas cosas del Apocalipsis que el magisterio ha interpretado y que nosotros creemos, ¿no? Porque es algo que el magisterio nos está aportando. Pero hay también muchas cosas dentro del Apocalipsis que el mismo magisterio las considera cuestiones abiertas. Cuando en el estudio bíblico se habla de cuestiones abiertas, se está hablando de que son cosas escritas en algún libro bíblico que de suyo no podemos entender completamente y por lo mismo, no las podemos interpretar o darle una interpretación oficial, ¿verdad?, completa.
Entonces, ¿qué pasa en esas partes del Apocalipsis que son cuestiones abiertas? Bueno, pues que se prestan a varias interpretaciones y que muchas de ellas pueden ser válidas, aunque no sean interpretaciones oficiales por la iglesia y que la misma iglesia no esté promoviendo como interpretación bíblica. Pero pues sí, la iglesia también respeta el que el pueblo de Dios interprete esas partes pues con una sana conciencia, ¿no? Y pero entonces, bueno, es un tema, ¿no? Que ahí está en el Apocalipsis. Decíamos que es un género que está relacionado, el tema apocalíptico, pues es un tema, es un estilo, un género literario que está relacionado con el género profético. Ya decíamos, dentro de los profetas, las visiones son una forma de revelación de parte de Dios. No en todos, en algunos. Entonces podemos decir, bueno, yo lo diría así, que las visiones son como un subgénero literario dentro del género profético. Bien, y esto es para poder dar explicaciones y esperanzas en las realidades históricas que vivía el pueblo. Y fíjense que esto hasta políticamente y por cuestiones de estrategia militar dentro de los cristianos, bueno, los cristianos no andaban en ejército, pero hablando un poco de las estrategias, ¿no? Que los cristianos tenían era que, bueno, al escribir un apocalipsis en clave, esto también ayudaba a que los enemigos, los perseguidores, al no entender qué quiere decir ese documento del apocalipsis, pues, y al no poder entender el tema de la victoria, cómo se iban a dar, cómo iban a ser derrotados el imperio romano, ¿no? Que es una de las bestias dentro del apocalipsis. Al no poderlo entender, pues no podían considerar ese libro como algo serio, simplemente lo consideraban como un libro de piedad popular o de fábula popular y pues al final de cuentas fue un libro que en su momento pues realmente explicó el triunfo del cristianismo sobre el imperio, ¿eh? O sea, en su momento histórico dio las claves de cómo realmente el cristianismo iba a florecer. Bien. El género apocalíptico trata de cosas secretas y misteriosas. Ahí está la clave del por qué es tan atractivo, ¿no? Se refiere a acontecimientos futuros, generalmente visiones grandiosas reveladas por Dios, descritas a base de símbolos extraños y números simbólicos. Aquí en el Apocalipsis todo es símbolo, ¿verdad? Que la figura es símbolo, que los números son símbolos, que los colores pues son símbolos. Bueno, pues todo en sí es un símbolo, ¿no? Y de esa manera lo podemos ir entendiendo. Se distingue de los profetas en que mientras los profetas, o sea, estos escuchaban revelaciones hechas por Dios y las transmitían de palabra, que vamos a decir, realmente esta es la forma que los profetas del Antiguo Testamento tenían de manera más general la revelación de parte de Dios, ¿no? A través como oracular, escuchar, ¿no? Entonces, pero ya decíamos, a los profetas también, no sé si recuerdan el día que tuvimos ahí una clase, los profetas también recibían inspiración de parte de Dios a través de inspiraciones naturales, ¿no? Y yo les había comentado que a veces también los profetas tenían así como latidas o los sextos sentidos. Entonces, el profeta va teniendo como varias formas de inspiración en que Dios va hablando y decíamos, a unos pocos nos consta que tuvieron visiones y en algunos momentos, no siempre. Entonces, aquí vamos a tener una característica. Una característica es de que, me quiero regresar un poquito al tema de los profetas, que los profetas en un primer momento son hombres que recibían la voz de Dios, ¿no?
escuchaban a Dios, sobre todo cuando dice oráculo del Señor. Ya casi ahí es una clave de que eso que va a decir lo escuchó de parte de Yahvé. Pero también decíamos que recibían inspiraciones. Bueno, entonces vamos a hablar que genéricamente, en general, los profetas son hombres que escuchan a Dios, o sea, se destaca el sentido del oído. Entonces, un profeta era un hombre que escuchaba a Dios y que anunciaba oralmente el mensaje. Esa es como una característica general de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque ya decíamos, hay profetas, uno, que también tuvieron visiones, y dos, que también Dios les mandó escribir. Bueno, una diferencia con el Apocalipsis es de que en el Apocalipsis tenemos a un profeta que es San Juan, que por lo que sabemos no nada más escuchó, sino ve y escucha. Hay dos sentidos que intervienen y que Dios le dice no nada más que predique oralmente, como era parte del anuncio de los profetas del Antiguo Testamento, sino Dios le deja muy claro que debe de escribir un libro para que todos aquellos, y ahí sí dice que escuchen, ¿verdad? Y que lean, ok, vivan en ese gozo. Bueno, aquí vamos a encontrar esas pequeñas diferencias. Me regreso a mi presentación, nada más que tenía un poquito de ganas de volverlos a ver. Ok, entonces decíamos que en Apocalipsis transmite las revelaciones percibidas exponiéndolas en forma de visiones. Bien, interpretaciones del Apocalipsis. Aquí es donde empezamos a entrar ya así como un tema un poquito ríspido, que nos va a costar trabajo, pero de suyo no es imposible. Bien, aquí empezamos a entender nosotros que mucha gente cuando agarra el Apocalipsis y empiezan a hacer interpretaciones del mismo Apocalipsis, van a empezar a tener como problemas para interpretar y que porque usan como técnicas de interpretación que de suyo no están mal. El problema es cuando nada más te quedas con una clave de interpretación. Y el tema del Apocalipsis es que es tan profundo, tan misterioso, tan amplio, que necesitamos usar muchas claves de interpretación, muchas formas de interpretar, así como en el circo, ¿no? Los payasos que empiezan a aventar varias bolas y las van moviendo en las manos, pues así tenemos un poquito que trabajar con el tema del Apocalipsis para poderlo interpretar. Ya veíamos que en los evangelios pues, es relativamente fácil poder interpretar algunos textos, otros pues sí se nos complica, pero el tema del Apocalipsis hay que meterle un poquito de prudencia y de detalle. Y aquí pongo algunas claves de cómo poder, o técnicas de cómo poder interpretar el Apocalipsis. Una, estas las tengo ahí en su cuadernillo, ¿eh? A ver, déjenme ver en qué páginas las puse. Esas vienen en la página... caray. Sí, en la página 3. Diversas formas de interpretación del Apocalipsis. Bien, entonces tenemos que hay una primera que es, hay gente, y es más, hay sacerdotes, yo los he escuchado, que dicen, bueno, el Apocalipsis es un escrito, un documento dirigido a una comunidad de hace 2000 años, del siglo I de nuestra era, sobre situaciones que les aquejaban a ellos, persecuciones, y que por lo mismo nosotros cuando lo leemos, pues como que no tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? O sea, es como si el Apocalipsis fuera un libro bíblico que no tuviera como vigencia hoy, como que su vigencia quedó en el pasado, se cumple, los cristianos de la época del imperio se salvan, es más, triunfan sobre el imperio y esta iglesia cristiana construye su Vaticano sobre las ruinas del imperio romano. Y no,
ese sí es un grave error. O sea, quedarnos como un documento histórico del pasado y que nada tenga que ver su mensaje con el día de hoy. Sería como quitarle su vigencia, quitarle al libro del Apocalipsis su vida, como si fuera ya un libro muerto, ¿no? Que estuvo vivo, dio un mensaje que manda Dios a un momento histórico y después como que se cumple y ya nada tiene que ver con nosotros. Y no, es un libro que hoy tiene vigencia, actualidad, tiene plenitud, tiene sentido. Es más, y es un libro que hace 100 años, hace 1000 años, seguía teniendo vigencia. Hace 500 años seguía teniendo vigencia. Y si todavía nos falta como historia humana otros 500 años o 1000 años, seguirá teniendo vigencia interpretativa para los cristianos de cada momento histórico. Entonces, esa es una primera clave, ¿no? No encasillar el documento como un libro del pasado, porque a veces hay sacerdotes, que uno les pregunta del Apocalipsis y les empieza a dar así como nervio hablar del tema y para rápido dice, no, eso es algo que pasó, ese es tema pasado, es algo que ocurrió, ya, nada más lo leemos para sacar algunas enseñanzas piadosas. Falso, falso. Bien, segundo punto. Buscar en el libro las frases de la historia pasada o futura. Esa es otra clave, ¿no? Empezar a tomar el libro del Apocalipsis como si el libro fuera también porque ya decíamos, ¿no? El Apocalipsis es una historia de salvación que va narrando como los acontecimientos en la iglesia en la iglesia cristiana, va narrando la historia de la iglesia cristiana a través de su historia, partiendo desde la acción de Cristo, pero tiene su sentido de historia de salvación porque va recobrando y va reactualizando muchos mensajes desde el Antiguo Testamento. Pero a veces el error consiste en querer agarrar el Apocalipsis como si fuera un libro temporal, o sea, con etapas históricas. Entonces a veces se puede agarrar el libro del Apocalipsis y decir, bueno, el libro del Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 2 y capítulo 3, pues corresponde al siglo primero y segundo de la era cristiana. Y el capítulo 4, 5 y 6 corresponden al siglo segundo, tercero y cuarto. No, estaríamos como en un problema, aunque sí, el Apocalipsis nos trata de llevar sobre una cronología de hechos, porque sí, así se va narrando el Apocalipsis, pero no es una narración de hechos puntual, porque recordemos, es un Dios que está fuera de la historia y que va narrando acontecimientos desde su perspectiva, desde su mensaje, no desde la realidad humana. Entonces, a veces intentamos hacer como cazar el Apocalipsis, decir, mira, esto que dice aquí en el Apocalipsis se parece a lo que pasó hace 100 años, así que ya no falta mucho, ¿no? Porque ya nada más faltan 2 acontecimientos más. O esta copa que derrama el ángel, con estos acontecimientos, parece lo que estamos viviendo ahorita, y entonces pues ya, calculo que sean 100 años más. Y no, o sea, aunque es un libro, sí, histórico, que narra una historia del cristianismo, pero no lleva una cronología exacta. Aunque sí, también esta clave nos puede ayudar un poco, pero ir viendo un Apocalipsis narrado cronológicamente, pero en una relatividad del tiempo. O sea, ahí hay que llevar ese cuidado, ¿no? Relativizar el tiempo, no ponerlo en tiempos exactos. Bien, tercer punto, verlo exclusivamente como un libro profético escatológico. Aquí me regreso un poquito a lo que quiere decir la palabra escatología. Escatológico es la parte de la teología que tiene que ver con las cuestiones últimas, las cuestiones finales del tiempo, ¿no? El fin del tiempo, la muerte, el juicio, todo eso son temas escatológicos. Bueno, y también hay gente que quiere ver el Apocalipsis como un libro que narra exclusivamente acontecimientos finales
del tiempo, de la historia humana. Y no, tampoco. El Apocalipsis sí es un libro escatológico, sí es un libro que narra acontecimientos escatológicos del fin de los tiempos, sí, pero no es exclusivo de eso. Entonces también en el Apocalipsis nos está narrando acontecimientos que no necesariamente nos están hablando de un fin de los tiempos, también nos está narrando acontecimientos de los sucesos en la historia humana donde el hombre se pervierte y donde Dios a veces permite pruebas, permite, hablando en lenguaje bíblico, donde Dios castiga porque el hombre se está pervirtiendo. Pero después del castigo viene el perdón y viene el hombre se regenera, se recompone y hay otro periodo de tiempo donde siguen avanzando cosas y después vendrá otra calamidad a modo de correctivo. Aquí me quisiera detener un poco porque a veces como cristianos en este mundo de hoy, contemporáneo del siglo XXI, nos da mucho miedo usar el lenguaje de castigo de Dios. Y nos da miedo, porque hablar de castigo en este mundo donde de lo que se habla es de los derechos humanos, los derechos de los niños, el derecho a mi dignidad, el derecho a que no me digas, el derecho, y donde el tema de las obligaciones se quedó olvidado, porque en el tema de las obligaciones vienen las consecuencias de tus actos, viene el castigo, viene la reprensión. Entonces en el mundo de hoy estamos así como temerosos a hablar del castigo de Dios y no hay que tenerle miedo, porque digo, a mí también me ha dado miedo a veces hablarlo, ¿no? Pero cuando usamos el lenguaje de castigo de Dios, hay que entenderlo, hay que usarlo en una acepción. No es lo mismo hablar del castigo de Dios a modo de venganza, porque puede ser, por ejemplo, el gobierno de un país que castiga al pueblo porque el pueblo se rebeló a ese gobierno. ¿De qué manera va a castigar ese gobierno? Pues va a castigar a modo de venganza, de recriminación, ¿no? Con saña. Y no, así Dios no castiga. ¿Cómo castiga a Dios? Pues Dios castiga como un papá. O sea, pues Dios se ha presentado como padre. ¿Y cómo castigan los papás? Pues yo soy papá. Y ustedes, pues muchos son papás y mamás. ¿Cómo castigan? Pues castigan al hijo, porque lo quieren, porque quieren que se corrija con todo el amor del mundo, pero el hijo tiene que tener un castigo. Y a veces en el castigo hay una nalgada. Pues no hay que tenerle miedo a esa realidad. No, también pasársela golpeando a los niños, pues también es una locura. Pero a veces el castigo es no sales, o el castigo es te retiro este juguete que quieres, o te retiro esta comida que se te antoja, o no te dejo salir. Pero que de repente el hijo necesita una nalgada, a veces la ocupa. Digo, porque yo me ha tocado aplicarlas. Y con todo el cariño del mundo y con el corazón de papá, pues le aplicas una nalgadita bien acomodadita en sus asentaderitas para que aquello se corrija. Bueno, entonces este es el lenguaje que vamos nosotros a encontrar como la clave, ¿no? De la forma en que Dios corrige, en que Dios castiga. Y que es el sentido en que debemos entenderlo desde el lenguaje del Antiguo Testamento de los profetas, pero también el modo en que hay que entender en el Apocalipsis, el Dios que castiga. Porque sí, se habla de catástrofes, se habla de castigo, y pues sí, o sea, no hay que tenerle miedo al hecho, ¿verdad? Sería como caer mucho en el pensamiento del mundo, ¿no? De lo laxo, del permisivismo, del no pasa nada. No. O sea, es un Dios justo y misericordioso. Nada más que a veces nos quedamos tan clavados en el tema del Dios amor y Dios misericordia
que nos olvidamos del Dios justo. Y no olvidemos, la semana pasada que vimos las cartas de Juan, ahí nos habla, ¿no? Y nos está hablando precisamente cuando nos dice que no pequen, hijitos míos, no pequen. Y si llegan a pecar, ahí tienen a un juez, a Jesucristo, ¿no? Que los defenderá frente al Padre. O sea, es un juez, hay juicio. Entonces no hay que tener miedo. A veces también mi pecado me conlleva, me hace merecedor a un castigo en mi realidad humana, ¿no? Y no porque Dios esté vengando, sino porque Dios me ama y quiere que me corrija. Entonces, pues me pone un problemita en mi vida para que yo reaccione. Bien, esa va a ser la clave. Bien, sí, vamos a seguir. Dice, es difícil encontrar la frontera entre género profético y el apocalíptico. Que yo en lo personal realmente los veo entremezclados, ¿no? Yo veo el género apocalíptico como un subgénero dentro del género profético. Pero bueno, aquí hay de autores a autores. Dice, más bien es una prolongación mientras los antiguos profetas escuchaban revelaciones y las transmitían oralmente, el autor del Apocalipsis recibe las revelaciones en forma de visiones que escribe en un libro. Bien, vamos a comenzar a entrar en un poquito en este tema de las claves para poder entender el Apocalipsis. Ahí está ya en la página 2 del apartado Apocalipsis. Algunas claves. Por ejemplo, cuando nosotros en el libro del Apocalipsis encontremos figuras que tienen ojos o la presencia de ojos por algún lado, eso está queriendo decir que hay conocimiento, que ve, algo que ve, ¿no? Que conoce. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, ¿no? Cuando el Apocalipsis nos presenta al Cordero y nos dice, ¿no? Que el Cordero está lleno de ojos. Por todos lados tiene ojos. ¿Qué nos está queriendo decir? Pues que Cristo, que es el Cordero de Dios, tiene el conocimiento total de todo, ¿no? Porque tiene ojos por todos lados. Ahí está una clave de interpretación. La mano va a representar poder. Luz, vida, camino es Cristo. Cuando nos presente cuernos, porque, por ejemplo, el cordero también a veces nos lo presentan con cuernos, pero porque los cuernos representan poder. Pero también vamos a encontrarnos que la bestia o las bestias tienen cuernos, pero porque nos está queriendo decir que el mal también tiene poder. Entonces, vamos a ver, la figura de un cuerno es poder. Y según el número de cuernos, pues va siendo también el número de poder, ¿no? O la cantidad de poder. Bien, túnica es sacerdocio, cinturón dorado, poder real, cabellos blancos, eternidad. Cabellos blancos no es vejez, ancianidad. Por eso el Padre, cuando nosotros vemos la iconografía cristiana, que nos presentan a la Trinidad y nos presentan al Padre como un viejito, bueno, lo que nos están queriendo decir es que es eterno, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado clavados en que está viejito, que es el viejito de la Trinidad, y pues no. Bien, tinieblas, muerte, pues mal, pecado. Renacer, agua, bautismo. La presencia de agua también es Espíritu Santo. Blanco, victoria, pureza. Rojo, martirio, crueldad, pero también guerra. Púrpura, lujo, poder imperial. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar a algunas, bueno, aquí en su cuadernito tengo más simbología, ¿eh? Por ejemplo, dragón, el gran dragón, Satanás. Las bestias, los enemigos de Dios. Muy poderosos, ¿no? Son enemigos poderosos de Dios. La primera bestia es el Imperio Romano, la segunda bestia es el Anticristo. La mujer es la iglesia o el pueblo de Dios. Candelabros representan iglesias particulares, ¿no? Ahorita que vamos a comenzar el Apocalipsis nos habla que hay 7 candelabros. Nos está hablando de 7 iglesias. Bien. El libro
simboliza la misma historia humana que esconde dentro de ella el designio misterioso de Dios. O sea, el libro sellado con 7 sellos es la historia humana. Bien. Vamos ahora a pasar a la simbología de los números, que ya desde el Evangelio de Juan los va usando. El 1 representa a Dios porque es un único Dios. 2 representa lo humano, la humanidad, el hombre, su división, ¿no? En su división cuerpo-espíritu, ¿no? 3, totalidad divina, tiempo. También es perfección. Aquí en su libro, creo le puse perfección. A ver, vamos a ver. A ver, aquí el 3, ¿dónde está? Bueno, por ahí va a andar. 3 también es perfección. 4 representa el mundo, el cosmos, pero más que todo es así como el mundo, nuestra realidad, relación con los 4 puntos cardinales, ¿no? Los 4 vientos, porque nos va a hablar el Apocalipsis de los 4 ángeles, de los vientos, son representando los puntos cardinales. 5, unos cuantos. 6 es lo imperfecto, ¿no? Es lo imperfecto. Entonces, cuando dice el número de la bestia 666, 3 veces 6, es 3 veces 6 es 3 perfectamente imperfecto, ¿no? Así como total o totalmente imperfecto, es la gran imperfección. 7 es perfecto o total. Total, sumo mal o sumo bien. El 7 se aplica para las cosas totalmente buenas o totalmente malas, ¿no? El 7. 10 es algo para no olvidar, por los 10 dedos de la mano. 12 es elegido por Dios, los elegidos, el número elegido. Dios elige 12 tribus, Cristo elige 12 apóstoles. 40 es un periodo de tiempo completo, ¿no? Es una generación, el número de años de una persona, entre que nace y muere. 1000 es una gran cantidad. Cuando sale la cantidad de miles, muchos. No es que sea 1000 exacto, ¿no? En el Apocalipsis, cuando sale un 1000, está hablando de muchas cosas, ¿no? Muchos. Así habla muchos. El 666, el Imperio Romano. Aquí en su cuadernillo les pongo, por ejemplo, otro número, ¿no? El 3,5, que es la mitad de 7, es señal de algo que dura poco tiempo. Es un corto tiempo, ¿no? Si el 7 es total, entonces el 3,5 es como una intotalidad, ¿no? Una parte. Entonces, por lo regular en el Apocalipsis nos pone que por ejemplo, hay una persecución que dura 3 años y medio, ¿no? O sea, no es una persecución para siempre. Dura un corto tiempo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, parece ser que son todos los números que hasta ahorita. Bueno, aquí vienen más. Bueno, vamos a continuar. Aspectos teológicos: Dios es santo y todopoderoso, Señor del hombre y del universo, vendrá su hora. Cristo aparece como el Hijo del Hombre, el Rey Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Entonces nos va a presentar siempre, todo va funcionando en relación a Dios Padre. El Santo de los Santos es el que está como controlando desde su voluntad todas las piezas de la historia humana, y Cristo como ese mediador entre Dios y los hombres, y un Cristo que va actuando en el mundo, ¿no? Lo que Dios Padre va decidiendo, el Hijo lo va realizando. Nos va a presentar también el Apocalipsis, pues una iglesia como una esposa del Cordero.
nos la va a representar como una mujer perseguida, ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, o en el capítulo 22 como la novia, ¿no? La mujer, la novia que viene a desposarse con Cristo. Es pueblo mesiánico, la nueva Jerusalén. El demonio, jefe de los poderes del mal, representado por la antigua serpiente, como el dragón de 7 cabezas. Los 7 cabezas representa el sumo mal. Entonces el demonio es el mal total, es la plenitud del mal. En él no hay pizca de bondad, ¿no? Bien, aspectos espirituales del Apocalipsis. El Apocalipsis pierde mucho de su aparente oscuridad si sabemos colocarnos en el centro de interés de los primeros cristianos, pero necesitamos estar dispuestos a decir con ellos de pleno corazón, ven Señor Jesús. Bien, o sea, a nosotros, ¿cuál es la enseñanza espiritual que nos va a dejar el Apocalipsis? Es un encuentro con Cristo, ¿no? Es descubrir a Cristo en mi vida, en mi tiempo, en mi historia, en mi realidad de mi familia, en la realidad de mi ciudad, en la realidad de mi México, en la realidad de mi mundo. Y hoy, en esto que estamos viviendo, en esta pandemia, en esta crisis y en lo que venga, aquí tiene mucho que decir Cristo, ¿no? Entonces, como cristianos, el Apocalipsis tiene vigencia, y no porque se vaya a acabar el mundo pasado mañana, o porque se vaya a acabar el mundo en 1 año, 2 años, no, sino porque Cristo, como aquel que acciona en el tiempo y en la historia del hombre, aquel que va conduciendo a sus seguidores, ¿verdad?, al encuentro con el Padre, pues, y aquel que va organizando las estrategias de batalla y de combate contra el mal, pues tiene mucho que decir en el mundo de hoy. La historia de salvación inició con el amor de Dios creador. O sea, la historia de la salvación comienza desde la creación del mundo, ¿eh? Ahí comienza la historia de salvación. Dice, se oscureció gravemente con el pecado, pero ahora culmina recuperando el paraíso. Es la alianza del Dios con nosotros. Entonces, aunque el Apocalipsis no nos está narrando el Antiguo Testamento, sino nos está narrando los acontecimientos históricos desde Cristo, desde el Nuevo Testamento para acá, esa parte de la historia de salvación nos la viene narrando, pero ¿qué hace el Apocalipsis? Repito, meternos desde el lenguaje, la cultura, desde los conceptos del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo. O sea, por eso el Antiguo Testamento no está perdido en el Apocalipsis, está inmerso en su cultura. Bien, el Apocalipsis cierra la historia de la humanidad que abrió el Génesis. Los elegidos formamos la iglesia triunfante del reino después de formar en este mundo la iglesia militante y peregrina. El Apocalipsis es el libro del optimismo cristiano. O sea, nosotros de veras debemos de leer el Apocalipsis con gozo, con gusto, con alegría, con esperanza. Es donde vamos a ver contemplada la gloria de Cristo y cómo Cristo nos va a glorificar a nosotros aquí en el mundo. Desde aquí nos está glorificando. Desde aquí Cristo va actuando en nuestras vidas. Bien, ahora vamos a entrar ya por último, esto se está yendo el tiempo que da miedo, pero ya por último entramos a la estructura. La próxima semana ya nos adentramos al texto. Bien, su estructura. No es fácil encontrar en este libro un plan estructural que satisfaga la exigencia lógica. Un mínimo puede ser el siguiente. Bien, primero tenemos un prólogo, el cual ya leímos, fue como la parte que sí leímos, donde en este prólogo pues nos está diciendo pues que es la revelación de parte de Jesucristo, dada por el Padre, revelada a Juan, sobre los temas de lo que va a acontecer en el tiempo, de que Juan está en Patmos. ¿Qué más nos dice? El gozo que debemos de tener al escuchar esta profecía. Todo eso viene en el prólogo. Después viene una primera parte del Apocalipsis,
Dice que en esta primera parte nos va a presentar, son como una serie de consejos, pero que van dirigidos a 7 iglesias. Es del capítulo 1 al 3 del Apocalipsis. Y aquí vienen presentadas, miren, aquí están las 7 iglesias. Es Éfeso, Sardis, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Si aquí ven, aquí está Éfeso, y aquí frente a Éfeso vamos a tener Patmos, estas islas que están aquí al frente. Bien, estas cartas, aunque van dirigidas a 7 iglesias, pero recordemos que el número 7 representa totalidad o perfección o completo, entonces vamos a hablar de que son 7 iglesias que nos están representando a nosotros. Entonces lo que se escribe en estas 7 iglesias es aplicable a nuestra realidad. Estas siete cartas que aquí Jesucristo le revela a San Juan, a estas que van dirigidas a estas 7 iglesias, tienen un esquema similar todas. Viene una dirección a la carta, o sea, va dirigida a una iglesia. Después viene a una autopresentación de Cristo. Él se presenta como... son diferentes presentaciones que se hace él mismo. Viene una alabanza. Fíjense, aquí es muy interesante estas cartas a las iglesias del Asia Menor, porque tienen una pedagogía, es una pedagogía que podemos usar nosotros con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el diálogo con los no creyentes, porque en esta pedagogía, en esta carta, Cristo siempre comienza alabando a esa iglesia. O sea, comienza hablando de algo positivo, algo bueno que tiene esa iglesia, ¿no? Le destaca su parte noble, su parte buena, pero inmediatamente después le recrimina lo malo. O sea, hay una pedagogía, ¿no? No se trata de regañar, castigar y tratar siempre mal a la persona, sino también verle su parte positiva. Y esa es la pedagogía de todas estas 7 cartas. Entonces viene una alabanza a esa iglesia, pero después viene un reproche. Después viene una exhortación a la conversión, o sea, porque le está diciendo en qué estás mal, ¿no? En qué estás fallando, y después te invito a que te conviertas. Promesa del vencedor y una despedida. Bien, entonces estos son los 3 primeros capítulos. Segunda parte. Esta segunda parte es muy amplia porque va del capítulo 4 al capítulo 22. Entonces, esta segunda parte se subdivide como en 2 partes, que son 2 visiones diferentes. Vamos a entender que San Juan tuvo varias visiones, no fue una visión de corrido. Esta primera parte, que son estas cartas a las 7 iglesias, es una visión, es una. Pero en esta segunda parte comenzamos con otra visión, quizás en otro momento, ¿no? Dice, es la parte más compleja para su interpretación, ya que nos presenta la acción de la iglesia luchando y moviéndose dentro del tiempo y en todos los tiempos. Esta segunda parte se divide a su vez en 2 partes. O sea, en esta segunda parte vamos a encontrar pues lo que pues tanto ha caracterizado el Apocalipsis, ¿no? Muchas escenas de violencia, destrucción, castigo, ¿verdad? Pero también vienen muchas partes de esperanza, de reconfortamiento, de ánimo, de triunfo, bueno, vienen ahí entrelazadas. Bueno, se divide en 2 visiones diferentes. Como si Juan hubiera tenido esta segunda parte en 2 momentos diferentes. Una que es una visión muy hermosa, que es la visión del trono de Dios, donde en esta visión es como una Eucaristía, es una gran oración, donde Juan es llevado a la presencia del Padre a modo de una celebración litúrgica, como si Juan fuera un sacerdote que llega a la presencia del Padre porque va a dialogar con él, pero detrás de Juan hay una asamblea, que en dado momento esta asamblea va a responder y después se va a presentar el Cordero, ¿no?
el Cordero que está entre el Padre y Juan, y bueno, una serie de simbolismos después, pero donde realmente San Juan nos está metiendo a la liturgia celeste, y que esto nos va a ayudar mucho cuando nosotros estamos en nuestras misas, en nuestras eucaristías normales, es darnos cuenta que en esa liturgia terrestre se abre una compuerta que nos lleva a la liturgia celeste. O sea, estamos en la presencia del Padre, ¿no? Claro, esta visión tiene muchos elementos simbólicos muy interesantes, muy hermosos, muy bellos. Aquí no hay cosas feas. Bueno, se empieza a poner feo, ¿no? Pero de entrada esta visión es muy hermosa. Nos lleva a la presencia del Padre. Lo vamos a ver la próxima semana esa. Y precisamente ahí se presenta, frente al Padre, se presenta el libro con los 7 sellos que se empiezan a abrir, y conforme se van abriendo los 7 sellos, empieza a ver cosas. Pero bueno, eso ya es tema de la próxima semana. Después, la segunda parte de esta visión, o una segunda visión de esta segunda parte, es la parte profética. Tiene como visión inicial el gran signo de la mujer y el dragón. Esta sería como, en esta segunda parte, en esta segunda visión de la segunda parte, sería como ya un poquito más escatológico, los acontecimientos, muy relacionado con los acontecimientos últimos, aunque hay mucha actualización en el tema de las persecuciones, en el tema de los falsos gobiernos que atentan contra la divinidad de Dios, pero sí ya va más encaminada esta segunda parte con las cuestiones últimas del fin de los tiempos. Y por último, un epílogo ahí en el capítulo 22 del Apocalipsis, que es en forma de un diálogo litúrgico, es como otra celebración litúrgica, o sea, como otra Eucaristía, donde interviene el autor sagrado, el ángel de Jesús y la asamblea. El Apocalipsis se presenta como una proclamación del anhelo de la presencia de Jesús, del Señor Jesús en medio de la iglesia, y ahí es donde se da la gran aclamación, ¿no? El ven Señor Jesús. El Maranatá, que decimos en todas nuestras Eucaristías, el ven Señor Jesús, que es la aclamación del pueblo, porque el Señor, que es el amado, es el esposo que esperamos como iglesia, que nos queremos desposar con él, y le pedimos que llegue para que nos traiga su reinado de paz, y de como la estocada final a las acechanzas del mal. Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Como cualquier youtuber, pues denme like, pongan la campanita, suscríbanse y denme sus comentarios. Digo, pues ya después de tanta grabación, yo creo que vale la pena hacer esta otra dinámica. Muy bien, bueno, pues terminamos. Se nos fue mucho tiempo, pero hay mucho por reflexionar de este Apocalipsis. La próxima semana yo espero ya tener nada más 2 clases. Nos podemos extender mucho, pero nada más vamos a destinar 2 clases. En una primera parte vamos a analizar, vamos a entreleer algunas partes del Apocalipsis, sobre todo la primera parte. Vamos a llegar hasta a la segunda visión, la visión del trono de Dios. Y ya después, a la siguiente sesión, en la última sesión, veríamos la segunda visión de la segunda parte del Apocalipsis y la conclusión. Muy bien, bueno, pues terminamos. Me dio mucho gusto. Yo espero que mi esfuerzo esté valiendo la pena. He estado trabajando mucho por ustedes. Yo he aprendido también enormemente. También disfruto mucho estos temas. Y bueno, pues no me queda más que pedirle a Dios que nos proteja, nos bendiga, nos haga sentir su presencia en estos días, nos haga sentir su paz, nos haga sentir el cómo va actuando dentro de nuestra propia historia a modo del Apocalipsis. Y que esa sea nuestra esperanza, sea nuestro gozo y sea nuestra felicidad, y de algún día volvernos a encontrar ya en sesiones normales. Pues que tengan muy bonito día y que Dios los bendiga.